Bienvenidos, gracias a Dios por su presencia. Hoy domingo 11 de agosto vamos a comenzar nuestro discipulado puntuales a la cita, al llamado que el Señor nos hace, y les invito a ponernos en las manos de Dios en oración. Padre nuestro que moras en el cielo, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque nuevamente nos das este privilegio inmerecido, pero que nos llena de gozo y de paz, de estar en tu presencia, de estar en tu casa, donde tú mismo, Señor, te haces presente, vienes a habitar en la presencia de la alabanza de tu pueblo. Y gracias, Señor, porque nos hablas, nos ilustras, nos orientas el camino a seguir. Señor, es inútil decir háblanos, porque ya lo estás haciendo. Tu palabra, en cuanto se abre y se predica fielmente, nos redarguye y nos instruye. Así que la petición es, haznos sensibles, que nuestros oídos no solamente sean receptores, sino también el método para que pongamos en práctica lo que nos estás enseñando. Bendito y alabado sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús ponemos este estudio y este culto en tus benditas manos. Amén. Vamos a empezar, hermanos. Les voy a pedir tengan su Biblia lista, porque el día de hoy vamos a estar en varios pasajes. Les aseguro que vamos a encontrar gran bendición en el estudio de hoy, y no por quien lo emite, ni por la preparación, ni nada por el estilo, por quien lo destinó para ustedes. El Espíritu Santo ha obrado y sin duda que nos va a leccionar y nos va a dar muchas instrucciones al respecto. Vamos a empezar con nuestra sesión número 12. Fíjense qué rápido ya. Quiere decir que ya llevamos 3 meses completitos de este discipulado, el llamado de Cristo a reformar la iglesia. Se nos han ido como agua, rapidito. Y ya en esta sesión número 12 estamos a punto, les decía la semana pasada, no coman ansias, todavía no vamos a entrar a las cartas de las 7 iglesias. Estamos a punto, pero fíjense lo importante. Yo espero que así como a mí se me quedó muy grabado y muy claro la importancia del preámbulo, de la preparación, el contexto, de cómo Juan recibe el mensaje, las condiciones en las cuales le es revelado antes de entrar directamente a la carta. ¿O a poco usted cuando recibía, porque yo creo que ahorita las cartas ya no se usan, pero seguramente alguna vez recibió una carta, la abre, saca el sobre y a poco se va luego al segundo párrafo? Te escribo para decirte que tu asunto está, no, ¿verdad que leemos desde arriba? Disfrutamos, ¿cómo has estado? Te escribo desde mi... El saludo es importante, el preámbulo. No es lo mismo que diga, con mucho pesar te escribo estas líneas porque ya me prepara para lo que me va a decir. O que diga, con cuánto gusto te escribo para platicarte esto y esto. Es importante el contexto, el preámbulo. Lo que Juan nos va a decir es tan importante. El Señor, por medio de su ángel y del ángel a Juan y de Juan a las iglesias, que es importante también que veamos en qué contexto. Y nos vamos a situar otra vez, no sé qué diapositiva tengamos ahorita, en el pasaje de Apocalipsis 1. Si se acuerdan, la vez pasada vimos del 9 hasta el 17, 18. Hoy lo vamos a cerrar poquito más, del 12 al 16, y luego nos damos un brinquito al 20. ¿Por qué? Bueno, no porque ya no sea importante lo que estamos sacando, sino porque ya nos estamos centrando en el objetivo del estudio, de donde vamos a estar sacando la enseñanza el día de hoy. Entonces, ahorita vamos a leer Apocalipsis 1, del 12 al 16, y luego nos brincamos al 20. No porque el 17, 18 y 19 no importen, sino porque son motivo de otro estudio, de otra clase, ¿sí? Muy bien. Si gustan leerlo junto conmigo en Nueva Biblia de las Américas en la pantalla, y luego ya posteriormente lo consultan y lo confrontan con su versión. Muy bien. Leemos, hermanos, dice así: entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno,
y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Nos vamos hasta el 20. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Ese es un spoiler, se los estoy poniendo el 20 porque ya ahorita que entremos a la profundidad ustedes ya saben, yo ya sé que son las 7 estrellas, ya sé que son los 7 ángeles. No le hace, pues ahí está en la Biblia, ¿verdad? El que no lo quiera ver con anticipación, pues es muy libre de esperarse, ¿verdad? Que se lo digamos, pero pues usted ya lo puede disponer desde ahorita. Muy bien, un pequeño recordatorio que vimos en la sesión anterior. Bueno, a manera de resumen está el bosquejo. Ya vimos el punto número 1, una voz como de trompeta, versículo 11, que ya quedó fuera. Fíjense, ya en esta cita ya no está. Sí, pero en la clase anterior sí nos leyó ahí que oí una voz como de trompeta. Ya no voy a repetir la clase, pero así nada más a grandes rasgos, acuérdense por qué se oía una voz como de trompeta. ¿Qué demanda esa voz o esa cualidad en la voz? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo se hacían sonar las trompetas? Cuando es preámbulo de algo trascendente, sublime, divino, importante. ¿Y la trompeta qué demanda? Pónganme atención, ¿sí? Hay equivalentes. Bueno, la trompeta es generalmente cuando en una corte real va a hablar el rey, le hacen el pasillo así y los trompetistas. Se desafinó esa trompeta, pero bueno, ellos sí están afinaditos. Es algo imponente. Y hay himnos que les han hecho unos arreglos muy bonitos con trompeta y cómo nos encanta cuando nos llama esa atención. Luego el sonido nos mueve, algo vibrante, algo expectante. Pero fíjense bien, no era la trompeta lo que Juan oyó, era una voz, pero la compara como cuando en los tiempos del Antiguo Testamento, incluso también en la actualidad, se hacía sonar la trompeta, es porque es preámbulo de algo importante, algo que demanda nuestra atención. ¿Y qué era eso? La voz misma del Señor. ¿Y cómo comienza la cita de hoy? Me volví para ver de quién era la voz. Tal vez una voz, un ruido, porque acuérdense que Juan escuchaba constantemente el ruido del agua chocando contra las rocas. El ruido era ensordecedor siempre, y no nomás en la mañana, de noche y a todas horas. Era parte del castigo de haber sido exiliado a Patmos. Era un ruido ensordecedor que no lo dejaba ni dormir. Seguramente dormía pues porque el cuerpo ya de plano estaba fatigado, pero nunca hay un momento de quietud. Si usted va a la playa a descansar, pues de perdido espera silencio en la noche para descansar. Imagínense todo el día un ruidero de olas chocando contra el ruido. Bueno, encima de ese ruido, algo lo hizo voltear. Por eso el primer énfasis que quiero que hagamos y que nos fijemos es cómo comienza el versículo 12. Entonces me volví, volteé. Esa voz como de trompeta demanda atención. Se la demandó a Juan y Juan se la prestó. Porque estaba volteando para otro lado, como solemos estar la mayoría de nosotros. Como suele estar la iglesia y por eso está en las condiciones en que se encuentra. La iglesia está distraída, anda en sus asuntos. La voz de trompeta del Señor aquí ha estado siempre, pero por su gracia y su misericordia nos está nuevamente alertando. Aquí está un mensaje importante para ti, iglesia. Voltéate. Como Juan volvió su cuello, es necesario que como iglesia voltemos y pongamos atención a quién nos está hablando. Dice el versículo 12, al volverme, y ahí vamos a empezar. Vi 7 candelabros de oro. La versión Nueva Biblia de las Américas que leímos y la nueva versión internacional, que es la que uso yo, dice candelabros. Solamente la Reina Valera, si alguno trae Reina Valera, ¿verdad? Que dice ¿cómo? Candeleros. Es lo mismo. No, yo consulté y no hay diferencia. ¿Qué son los candelabros o los candeleros? No sé si está la imagen, mija, de la primera lámina. Esa es una representación artística de lo que se ha hecho llamando a los 7 candeleros. Pero fíjense bien, si son observadores, ese no es un candelero,
Es un candil. Y ahí le pusieron los 7 receptáculos donde va la vela. Entonces, en todo caso, ese es un candil o un candelero de 7 mechas. No es precisamente lo que la Biblia dice, que había 7 candeleros. Y un candelero, su particularidad es que se pone por arriba. Ese se pone, si ustedes se fijan, tiene una base. Se pone en una mesa. El candelero o el candelabro, los que tienen candeleros en su casa, sabrán que va colgado. En aquel entonces, ya desde que se construyó el templo de Salomón, lo más probable es que se hayan puesto en las paredes. No sé si en el techo, porque pues no hay una representación gráfica 100% certera de cómo se construyó el templo. Hay ilustraciones que los artistas, en base a lo que está escrito en la Biblia, tratan de imaginar y nos proponen una cierta imagen. Pero en eso sí quiero que hagamos énfasis. La diferencia de un candil a un candelero, a un candelabro, es que el candelabro se pone por arriba, a diferencia de una lámpara común. ¿Por qué? Bueno, porque un candelabro es más que una lámpara. Una lámpara, pues usted la trae en la mano, la pone así, pero si de repente yo me paro enfrente de la lámpara, mi cuerpo le va a hacer sombra. Hay ciertas cosas donde ya esa luz no va a iluminar. Y el candelero no. Si se pone arriba, ¿cuál va a ser la cualidad de su luz? Que nada se le va a oponer. Todo lo va a iluminar, toda la habitación. Claro, ya debajo de las mesas, pues ya es imposible. Pero al menos lo que está por encima va a quedar siempre iluminado por ese candelero. Eso es importante. No crean que estoy siendo demasiado reiterativo en cosas sin importancia. Es importante porque vamos a ver qué similitud tiene esta singularidad, esta particularidad de un candelero con lo que significa los 7 candeleros. Entonces, esa no es una luz cualquiera. La luz que emite un candelero es una luz relevante. Es una luz diferente a la de cualquier otra lámpara común. Es para que nadie pueda hacerle sombra, para que nada quede oculto a su luz. ¿Qué les suena esto? Bueno, sin duda nos sirvió haber leído el versículo 20. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de los 7 candeleros? Si lo quieren volver a leer, versículo 20, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha, en su momento hablaremos de las 7 estrellas. Y de los 7 candeleros de oro, es esta, la explicación es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Desde ese momento, a lo mejor Juan no tenía muy claro cuál era el sentido, cuál era el propósito de hacer esta descripción. Dios, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo que ya estaba obrando ahí, sabía perfectamente y claramente que las iglesias, esta iglesia en particular, entenderíamos cuál es ese propósito, cuál es ese llamado. ¿Cuál es, hermanos? No somos una luz cualquiera. La iglesia está llamada a ser candelero, no candil de la calle y oscuridad de su casa, candelabro. ¿Qué quiere decir esto? Una luz diferente. ¿Sí? Dice Mateo 5, ustedes son la luz del mundo. ¿Ah? ¿Quién se lo dice? A sus discípulos, ustedes y yo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara común y corriente de las que describíamos al principio y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero. Yo sé que no lo buscaron, pero se los estoy leyendo, Mateo 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes no son una luz común y corriente. Como iglesia, cada uno de nosotros somos luz del mundo, ¿sí? Aston es una llamita, Marsella es una llamita, la hermana Tere es una llamita, todos somos llamitas, pero ya juntas estamos llamados a estar sobre un candelero, y ese candelero está llamado a ser luz sobre todo. ¿Sobre dónde? Bueno, aquí mismo dice el Mateo 5, así brille vuestra luz delante de los hombres, al mundo. Sí, decíamos ahorita que veníamos, pasamos Calvario, a la siguiente cuadra me comenta Marsella, mira que hay otra iglesia, a una cuadra ahí en la calle 12 y Corregidora, vimos ahí en la fachada, bueno, ella lo vio, yo no lo vi, la fachada que hay otra iglesia, y aquí 3 cuadras después está otra iglesia congregada. Entonces le digo yo, no nos explicamos por qué hay tanta maldad, tanta perversidad, tanta oscuridad en el mundo si hay tantas iglesias. ¿Qué estará pasando, hermanos?
Pues que esa luz está debajo del almud, está debajo de la mesa o está tapado con una vasija, ya que estamos llamados a brillar delante de los hombres. ¿Qué está pasando entonces? Para que se vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. ¿Sí? No para ganar adeptos, no para traer gente, es para que Dios sea glorificado a través de esa luz que la iglesia está llamada a hacer. Y luego lo que nos predicaban la semana pasada nuestro hermano pastor, Filipenses 2:14, cuando le dice Pablo a la iglesia de Filipos, háganlo todo sin quejas ni contiendas para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Tal vez a esa generación se refiere a la de Filipos o a la nuestra. ¿La nuestra no está torcida y depravada? Claro que sí, entonces también es para nosotros ese llamado. En ella, en esa generación torcida y depravada, ustedes brillan como estrellas en el mundo. Estamos llamados a brillar, hermanos. ¿Cómo está nuestro brillo? ¿Qué tan limpia está la lámpara? Si usted tiene una lámpara de esas que tienen pantalla alrededor y nunca le sacude el polvo, haga de cuenta que le puso un foquito de esos de refrigerador o de estufa. Una lucecilla así. Si yo le quito toda la tierra a esa lámpara va a brillar. ¿Sí? Igual, aunque le ponga un foco LED, si no le quito esa cochambre y esa suciedad, esa lámpara no va a alumbrar. Para que brille, tiene que estar limpia. Entonces, hermanos, ¿qué significa esto? Bueno, que la iglesia tiene ese llamado principal a brillar, a hacer luz por encima de una generación perdida. Otra cosa, ya dijimos que las 7 candeleros son las 7 iglesias. Nada más serán esas 7 iglesias. Ya lo hemos comprobado, ya lo hemos visto en sesiones anteriores y espero que hayamos llegado a la misma conclusión. El llamado es general. Pero aquí el autor nos da más argumentos y más puntos para que usted se convenza de por qué este llamado es totalitario, es universal. Ese mensaje era específicamente para 7 iglesias, no sé si ya se lo sepan de memoria. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son 7 ciudades, efectivamente, pero en cuyos centros de población estaban situadas iglesias, y no precisamente una. Había un remanente del pueblo de Dios, un remanente fiel de cristianos, que seguramente se reunían en las casas entre semana, como acostumbró a hacer la iglesia primitiva, pero que también dedicaban el primer día de la semana para reunirse juntos. Sí, esta iglesia no es iglesia los domingos nada más, de 10:30 a 1. Es una iglesia permanente. Que no tenemos un sitio, una sede fija donde reunirnos, eso no quiere decir que no podamos ser iglesia. ¿Cómo somos iglesia entre semana? Bueno, tal vez no nos reunimos a orar, tal vez no nos reunimos a compartir. Si hay una reunión de discipulado de matrimonios, hay reunión de jóvenes, de señoritas, faltan algunas reuniones, pero ¿cómo somos iglesia sin tener una reunión presencial? Amándonos, procurándonos unos a otros. ¿Se acuerdan de todos esos unos a otros que hemos visto en sesiones anteriores? Ahí se es iglesia. Cuando nos despedimos aquí a la hora del culto, de que se termina el culto a la 1, es el mensaje, hermanos, sigamos en contacto, siga ministrando a su hermano, a su hermana, ore por ellos, llámele, a ver cómo estás, qué te hace falta. Es necesario que seamos iglesia. ¿Cómo llegamos hoy? Todos llegaron muy guapos, muy perfumados y muy sonrientes. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bendecido, gracias a Dios. Platique 5 minutos más con él y verá cómo le va cambiando la sonrisa. Nomás pregúntele, profundice, ¿de veras estás bien, hermano? Ay, hermano, si te contara. ¿Cómo andamos, hermanos? Seguramente más de 4 aquí llegamos con carga, con aflicción, con tristeza. ¿Para qué es iglesia entonces? Para que esas tristezas y esos pesares se compartan. No se lo trague solo y tampoco deje que el hermano cargue solo con eso. Ayúdele, apóyele. Que no hay tiempo aquí, bueno, entre semana. Busque lo mínimo, mándele un mensaje o llámele y sea esa luz que Dios quiere que sea. ¿Para qué? Para que esas buenas obras se reflejen al mundo y vean el brillo de esta lámpara que ha estado tanto tiempo opacada por tanta suciedad y tanta distracción y que hoy estamos siendo llamados a volver. Bueno, entonces son 7 iglesias. ¿Qué significa el número 7 en la Biblia? Los que han estudiado un poquito al respecto saben que
los números también tienen una cierta representación en lo que tiene que ver con la escritura. El 3, por ejemplo, santo, 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 3 veces santo significa mucho. La Trinidad, ¿sí? El 7 no se diga, el 7 se le relaciona con la perfección, con la excelencia. Jesús le dijo a Pedro que perdonara 70 veces 7, ¿sí? El 7 se utiliza en muchas otras ocasiones, pero en esta ocasión, el hecho de que sean 7 tiene que ver con algo un poquito más trascendente. Cristo quería que este mensaje fuera universal. El 7 significa totalidad, algo absoluto, universal. Cristo, a través de este mensaje, está refiriéndose específicamente a esas 7 iglesias, pero con un propósito, un alcance mayor. Ese 7 universal nos está diciendo que es para todo el pueblo de Dios, de todas las regiones y de todas las épocas, no solamente de los tiempos en que está recibiendo la carta. Ahora, vamos a verlo geográficamente. En este mapa, usted está viendo la región. Ese mapa está muy lejos, muy retirado, para que usted ubique. Aquí está Italia. Todo el mundo ubicamos Italia porque es la botita famosa, ¿sí? Bueno, ya más o menos saben qué parte de Europa estamos. Más para acá, más para acá. Esto es Creta, Chipre, todo esto. Aquí está Tierra Santa, ¿sí? Ahí arribita, que ya no me alcanza la mano, ahí está enmarcado en rojo. Lo que ahora le vamos a hacer zoom. En la siguiente, mija, ahí está ese pedazo, ¿sí? Era para que se ubicara. Esa región, donde en su momento se llamaba de diferente manera los países, ahí están las 7 iglesias, las 7 ciudades que se mencionan en las cartas de Apocalipsis. Ya vimos la importancia de que sea el 7, que ya con eso debería estar suficientemente sustentado el hecho de que es un mensaje universal. Pero fíjense en otra particularidad. ¿Cuál es la primera carta? La primera iglesia, Éfeso. Dale clic, mija. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Se fija qué pasó? Hay un ciclo, hay un círculo, aunque no sea directamente redondo, pero sí es una ruta, ¿sí? Eso también tiene una intención, mis hermanos. En este orden estaba establecida una ruta comercial en esos tiempos. El mar, obviamente, es la puerta en los tiempos en que no había otro medio de comunicación más efectivo y sobre todo de más capacidad. Las mercancías, incluso los esclavos, las personas viajaban y era más fácil transportarlas por mar. Entonces, el hecho de que Éfeso estaba en la costa abría la puerta a que toda la región tuviera su puerta de acceso en Éfeso. Ahora, imagínese usted un mercader o un político o lo que sea, agarrar esta corte, Éfeso, y luego, ay, no queda aquí, no, mejor me vengo para acá. Iba a perder tiempo, iba a perder recursos y seguramente iba a ser infructuoso su viaje. Por eso se establecieron rutas. Era una ruta comercial. De Éfeso se iban a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea, y ya de aquí, como obviamente estos pueblitos pues se alimentaban de la ciudad principal, volvían a tomar su ruta de regreso. Era una ruta comercial, una ruta postal y una ruta política. También las ideologías y los movimientos sociales, políticos, circulaban más o menos en ese orden. Todo tiene un sentido. El hecho de que sea cíclico nos está diciendo que hay un círculo. No precisamente porque en ese orden se hayan entregado las cartas, aunque lo más probable es que sí haya sido así. Cuando lleguemos, no coman ansias, cuando lleguemos a lo de los ángeles vamos a ver quién fue el encargado de repartir esas cartas. Se los dejo para que no se pierda ninguna sesión. Pero fíjense bien, todo esto tiene sentido. Así se las dictó el ángel a Juan, no porque quería que las entregara así, aunque lo más probable es que sí se entregaron en esa orden, sino porque también está cerrando el círculo, está cerrando un ciclo y está haciendo una totalidad, ¿sí? Un criterio de manera que las iglesias se sintieran una sola, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso, hermanos? Bueno, pues principalmente que el mensaje es universal, como ya dijimos. Segundo, que tiene un propósito, que todo tiene un orden, y en este caso específico, que las iglesias fueran al mismo tiempo compartiéndose el mensaje. Como les digo, la carta no es, a ver, arráncale la hoja de las de Éfeso
llévasela a Éfeso y las demás no se las enseñes. Llévale la de la Odisea y las demás no. No, todas las 7 iglesias recibieron las 7 mensajes. Son una sola. El hecho de que las mencione por su nombre individualizado no quiere decir que a ti no, tú no leas lo de Esmirna, eso no es cosa tuya. No, claro que sí. Seguramente el problema principal de Esmirna no era el mismo problema principal de la Odisea, pero en algunas cosas había similitudes. Aunque no fuera lo principal, había cosas que aprender de lo que la iglesia de la Odisea estaba viviendo. ¿A nosotros nos llegó el mensaje incompleto o completo? Completo. A las 7 iglesias les llegó completo. Nosotros lo tenemos completo porque Dios quiere que saquemos enseñanza de cada una de los 7 mensajes. ¿Se fijan la importancia entonces? Muy bien, todo esto es contexto. Todavía no entramos a las cartas. Pero fíjense todo lo que hemos aprendido de cosas, dirán ustedes, pues, triviales. Pero a la hora que lo profundizamos, a la hora que sacamos enseñanza, cómo tiene importancia que le demos ese justo sentido a la escritura. Entonces, fíjense bien, contexto. Juan, vimos la semana pasada en qué condiciones estaba. ¿Andaba bien contento? ¿Se acuerdan qué dijimos? Lo más probable es que estaba en una situación muy conflictiva, muy complicada en sus sentires, en sus emociones. No quiero decir deprimido porque pues en ese contexto en el que el ángel y el Espíritu Santo obran sobre él, pues seguramente debe de estar pleno y lleno del Espíritu Santo, pero también los cristianos nos agotamos, nos afligimos. O díganme quién no sufre tristezas, se oye fuerte la palabra, pero amarguras, depresiones. El mismo Elías estuvo deprimido, ¿sí? Entonces, que se vale, sí se vale. ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor consuela y uno de los unos a otros es consolaos unos a otros. ¿Cómo nos consuela el Señor? Bueno, directamente yendo a Él en nuestra vida devocional, pero también por medio de su pueblo. Como les decía hace un ratito, así es una manera de ser iglesia, consolándonos unos a otros. Por eso el pastor les dice, dense un abrazo, no sean vergonzosos. Ustedes no saben lo que reconforta un abrazo bien dado. Si a veces ni en la casa nos lo dan, a lo mejor un hermano se lo da con más sinceridad y con más franqueza, ¿sí? Bueno, todo eso es colateral. Pero fijan qué fácil me pierdo. Estaba hablando de Juan. Bueno, Juan, ¿cómo estaba? Un poquito triste. Pero recibió una llamada de alerta, una voz de trompeta en condiciones muy complicadas para la iglesia. ¿Se acuerdan que dijimos? Él estaba tal vez avergonzado con su Señor. Mira nada más lo que hemos hecho, Señor. Nos encargaste la iglesia y en unos cuantos años ya se murieron los 11. Nada más quedo yo y ya me mandaron exiliado. Y ya me quedan poquitos años de vida, ya. Pues ya, ¿qué puedo hacer? Pues si ya tú levantaste a otros apóstoles por allá, pues en tu nombre, Señor. Yo creo que Juan pensaba más o menos de esa manera, porque yo ya aquí terminé. Vimos la semana pasada, no, Juan, Dios todavía tenía un plan y un propósito para la vida de Juan, a pesar de lo avanzado de su edad y a pesar de las circunstancias que todo parecía indicar que ya se acabó, Juan. Aquí te vas a quedar exiliado y hasta que te mueras. Juan todavía tenía ese llamado. Consolar a la iglesia del Señor. ¿Cómo lo consoló? No es con sus palabras, a pesar de lo bonito que escribió las 3 cartas. ¿Sí las habéis leído, las 3 cartas de Juan? Puro amor. Hijitos, ámense, en esto conocerán, en cómo se amen. Bueno, lo bonito que escribía Juan no era suficiente para consolar a la iglesia del Señor en esa situación. Tenía que llegar una voz más de mando, una autoridad suprema, superior, que con voz de trompeta le dijera a la iglesia, acá estoy, voltea, ponme atención, hay algo que tengo que decirte. Y ese fue el propósito para la vida de Juan. En ese contexto recibe toda esta enseñanza. Como les digo, el hecho que describa con tanto lujo de detalle no es casualidad. El ángel se lo dicta, el Espíritu lo mueve a que lo escriba, porque sabía que la iglesia iba a encontrar bendición al leerlo y al interpretarlo. Siempre y cuando vengamos a la palabra, que la iglesia siga predicando la palabra de Dios. ¿Qué vio? Ya volteó, ya vimos, iglesia, voltea. Espero que también la iglesia Sublime Gracia gire su cuello y deje de ver lo que está viendo para escuchar y atender la voz de autoridad que nos está hablando. ¿Qué es lo que vio? Bueno,
Dice el versículo 12. 13. En medio de los candelabros, qué bueno que ahí está. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es el versículo 13, son 3 rengloncitos, hermanos, no se pueden ver así de golpe. Discúlpenme, pero es imposible sin detallarlo. Cada palabra tiene su enseñanza y tiene su propósito. Así que prepárense, lo vamos a desmenuzar, lo vamos a desglosar. ¿Qué es lo primero que vemos? En medio. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si estuviéramos hablando de un capataz, por ejemplo, en el campo, ustedes saben que los agricultores y los campesinos, pues les ponen un capataz, ¿verdad? Que los vigila. ¿Dónde anda el capataz? ¿Ahí en medio de ellos? Anda acá, en la orillita, en la sombrita. ¡Ey! Da lo que te truje. Órale, dale. Y esa vaca se anda yendo. Ese surco está chueco. Acá anda. En las fábricas, los que trabajan en alguna empresa, en una maquila. ¿Dónde está el supervisor? ¿Ahí anda en medio de ustedes? Está en su receptáculo con aire acondicionado, un mini split a 20 grados y cámaras. Muchos monitores. Ay, Gutiérrez está platicando con Pérez y le manda a hablar así. Gutiérrez, por favor, a su área de trabajo. Y a Gutiérrez se pone a trabajar. No es un supervisor, no es un capataz, es el Señor de la iglesia. ¿Dónde está situado el Señor de la iglesia? En medio de ellos, en medio de los 7 candeleros. Tiene mucho sentido esa palabra, mis hermanos. No es un personaje ajeno, como lo vamos a ver la próxima semana. No es alguien que no se compadezca, no es alguien que no sepa, que no esté consciente de la situación en la que estamos. Ese bonito canto de Marcos Vidal que reclama el hombre: Señor, ¿cómo puedes permitir tanto dolor? ¿Qué no ves? Jóvenes acabados y niños abandonados. No son los nombres de nuestra unión de jóvenes y de niños, no, así dice la canción. Jóvenes abandonados, niños olvidados. Así está la situación, así está la iglesia. Y no es que Dios no se compadezca. ¿Qué es lo que quiere Dios? Ahí en la misma canción nos dice, pues a ver ustedes, ¿cuándo están? ¿Dónde está su fidelidad? ¿Dónde está su constancia, su perseverancia? ¿Dónde está su fe? Entonces, no es alguien ajeno, Él conoce nuestra situación, no es que esté olvidándonos, no es que Juan, como él pensaba, Dios se haya olvidado de su pueblo, que lo hayamos echado a perder. Si dependiera incluso de los apóstoles, de esos 11 que fueron martirizados, incluyendo a Juan, que recibe esta visión, si dependiera de ellos, no sería suficiente para que la iglesia hubiera subsistido a lo largo de 2000 y feria de años. Tenía que estar el Espíritu Santo presente, y gracias a eso la iglesia ha subsistido. Y no solamente subsistido, porque dirían ustedes, bueno, pues ahí la lleva, arrastrando la cobija. No, la iglesia ha sido victoriosa porque la victoria es del Señor, y Él ya la tiene ganada. ¿Cuántos, nomás cuéntele, cuántos miles o millones de creyentes han llegado a la presencia del Señor gracias a su Espíritu, pero a la obra de la iglesia? ¿Cuál es la vía de salvación? ¿Qué dice la Biblia? La predicación del Evangelio. ¿Quién predica el Evangelio? La iglesia. Que son muy poquitos y es insuficiente. Bueno, así está escrito. Angosto es el camino que conduce a la salvación, y pocos son los que la encuentran. Pues entonces, eso no quiere decir que, pues entonces con 3, 4 que ganemos ya le hicimos. No, tú predícale a todos. La iglesia tiene que tener bien clara que su misión es universal. Tú no sabes en qué medida el Señor va a salvar. Ha habido épocas de florecimiento espiritual, de avivamiento, en el que el pueblo se ha arrepentido, en que la nación ha sido sanada, porque es bíblico, hermanos. Ni modo que le arranquemos ahí la hoja a 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿O es falsa esa promesa? No, pues es que no la queremos aprovechar. La iglesia está dormida, la iglesia está, como les digo, la lámpara llena de polvo, llena de tierra. Entonces, mis hermanos, el medio, ¿es importante? Claro que sí.
Pasamos al siguiente. En medio de los candelabros vi a uno. ¿Quién me ataca? Perdón. Vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Híjole, a ver si alcanzamos. Seguramente ya alguno de ustedes ha estudiado qué implica esa frase, Hijo del Hombre. ¿Sí? Los que no, porque yo sé que hay muchos nuevos creyentes y algunos que pues nunca habían estado en un discipulado. Vamos a estudiarlo a ver si nos alcanza el tiempo y hasta donde lleguemos, mis hermanos, ya les he dicho que no hay prisa. Mientras el Señor no venga, tenemos tiempo de aprender. ¿Qué quiere decir Hijo del Hombre? Bueno, ¿dónde encontramos por primera vez ese término? Si se va usted a la concordancia, lo primero que va a encontrar es en Daniel 7. No sé si lo quieran buscar, creo que sí lo puse. No puse el texto, pero está la cita nada más. Si no lo quiere buscar, no se preocupe, yo se lo leo, porque luego se pierde de los pasajes, van a ser muchos pasajes. Daniel 7:13. Ustedes saben que Daniel, después de sus aventuras de aquella estatua de Nabucodonosor, sus amigos echados al horno de fuego, luego él mismo echado al foso de los leones, que son 3 aventuras extraordinarias que nos aprendimos desde que estábamos niños. Daniel, la segunda parte de su libro, deja de ser narrativa y se convierte en un libro profético, ¿sí? Entre las muchas profecías que Daniel incluye, está esta que está en Daniel 7:13 y 14. Dice así: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía una persona, como un hijo de hombre. No el hijo del hombre, no, como un hijo del hombre. Es la primera vez que se menciona en la Biblia este término. Daniel, para él es novedad. Por eso lo único que puede decir es que en medio de esa visión celestial donde todo es sobrenatural, de repente vio a uno que sí parecía hombre. Una persona común y corriente, que sabemos que no es ni común ni corriente, pero a él se le afiguró una persona convencional, semejante a un hijo como nosotros. Vamos, es lo que quiso decir Daniel. En medio de toda esta divinidad yo vi a uno igual a mí, un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Pero fíjense lo que pasó. No era un ser humano común y corriente, porque dice el versículo 14, le fue dado dominio, gloria y reino. ¿A qué otro hombre común, como nosotros, puede ser capaz que se le confiera dominio, gloria y reino? Porque habrá reinos terrenales, pero no habrá dominio parcial, pero no gloria. Y gloria está con mayúscula. La gloria de ese Dios, de ese ser supremo, al anciano de días, al que se refiere Daniel, le dio para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿A qué le suena esa frase? Todo pueblo y nación se postre a los pies de Jesús, Filipenses, ¿verdad? Entonces, ¿qué está visualizando? ¿Qué está viendo en su visión Daniel? ¿A quién? A Jesús. Es una visión profética mucho tiempo antes de lo que ahora Juan está reiterando. Ahí nomás le mencionó un hijo de hombre. Efectivamente, es Cristo. Nosotros ya conocemos, pues sí, qué chistosos. Ya 2024 años después, pues claro que ustedes sí saben quién es. Pero pónganse en los pies de Daniel, pónganse en la situación de Juan. Para ellos es algo diferente. Ahorita vamos a ver por qué también Juan tiene esta duda. Efectivamente, se trata de Jesús. Y este apelativo se le da precisamente por eso, porque es una incógnita, es un conflicto para el ser humano que, como dice Pablo, entiende las cosas carnales y las cosas espirituales se le hacen fuera de este mundo. ¿Sí? ¿Sí ha leído ahí donde dice que a todos les parece locura, pero que él lo que le ocultó a los sabios y entendidos se lo reveló a los simples? Cosas espirituales las podemos entender en este contexto por la gracia y la obra del Señor, el Espíritu Santo. ¿Por qué entonces para ellos es este conflicto? Bueno, pues porque se les hacía difícil lo que para nosotros es entendible. Jesús fue 100% hombre y fue 100% Dios. Pues sí, nosotros ya tenemos
toda una vida vivida enseñándonos en el Evangelio, pero para ellos no era tan fácil de entender. Por eso esa similitud y por eso ese recurso, tanto de Daniel como de Juan, de referirse a este personaje como un hijo de un hombre. Pero, fíjense bien, ¿qué pasa después? Ese mismo apelativo se empieza a utilizar cuando Cristo está encarnado en la tierra llevando a cabo su ministerio. Vámonos a los evangelios. En Mateo 8, 28 y 29, encontramos a Jesús yendo a las regiones, yendo a las ciudades, a las aldeas, haciendo milagros y predicando el evangelio. Llegó en este pasaje al otro lado del río, del mar, a la tierra de los Gadarenos, una región difícil, peligrosa. Haga de cuenta que usted se va y se mete, con todo respeto, ¿verdad?, allá a la antigua aceitera, a la vencedora, y en la noche, a ver, vaya después de las 10 de la noche yo por la Alianza, no era fácil. Jesús se fue a la tierra de los Gadarenos y fueron a su encuentro, ¿quién creen? Unos abogados, no, 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Jesús, ¿qué andas haciendo por allá? Bueno, pues a eso vino, ¿sí? ¿Y quién vino? Fíjense bien, no son los gadarenos de su propio intelecto los que dicen estas palabras. ¿Quiénes son? Los demonios que tenían dentro. ¿Qué dicen? Gritaron: ¿qué hay entre tú y nosotros, Hijo de Dios? Son entes espirituales los que están hablando. ¿Cómo lo reconocen? Hijo de Dios. Ya después les dice: ¿has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Fíjense cómo ya sabían ellos. Hay una presciencia, no omnisciencia en los demonios, hay una presciencia. Saben algunas cosas, pero su conocimiento no es total. No se preocupen, Satanás no tiene control sobre sus pensamientos, solamente Dios, que es omnisciente, puede saber sus pensamientos, Satanás no. Pero mucho cuidado con lo que dice y con lo que hace, porque eso sí lo ve, lo vemos todos, con más razón el demonio. Pero bueno, son entes espirituales, específicamente demoníacas, las que le dicen Hijo de Dios. ¿Reconocen qué? ¿Su humanidad o su divinidad? Su divinidad. Muy bien, vámonos a Mateo 9:27. Otra vez Jesús, ay Jesús, ¿por dónde andabas? Al irse de allí, 2 ciegos lo siguieron, gritando. Ellos no tenían demonios, eran ciegos, como en su momento éramos nosotros, personas de carne y hueso, simples terrenales como tú y como yo. ¿Y qué gritaron? Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ahí no hay entes espirituales, sino entes carnales, entes humanas. ¿Y cómo le dicen? Hijo de David. ¿Ven? En ambos sentidos está reconocida la personalidad de Jesús. 100% Dios, porque los demonios lo vieron y temblaron y sabían lo que les espera ante el juicio de Dios. Gente común y corriente como nosotros vieron su lado humano. Jesús es el único que encarnó la divinidad y la humanidad. ¿Por qué? Porque era el único que podía hacer que el plan de Dios convergiera y de Dios fuera el enlace con el hombre. ¿Se fijan cómo todo tiene sentido? Y entonces, hermanos, en estas 2 connotaciones queda que ni pintado el título que le dio Daniel, Hijo del Hombre. Hijo con mayúscula, porque sabemos que es el Hijo de Dios, pero Hijo del Hombre porque también su lado humano y su lado carnal tiene sentido para que el hombre pueda ser salvo por medio de Jesús y pueda llegar a Dios. De otro modo no hubiera habido un puente, hermanos, no hubiera habido un enlace. Éramos mundos aparte, el mundo divino y el mundo terrenal. El único puente que se tendió fue Jesús, por eso se le llama Hijo del Hombre. ¿Y sabe qué? Era el título favorito de Jesús. Búsquele usted en los 4 evangelios y en ningún momento Jesús va a decir, porque yo, el rabí, vine a dar la vida por mí. No, él tampoco va a decir, yo, el Mesías. No se automencionaba de ningún título, más que ¿sabe con cuál? Con el de Hijo del Hombre. ¿No le sorprende eso? Jesús nunca se dijo a sí mismo maestro, Jesús nunca se dijo a sí mismo rabí, nunca se dijo Mesías, pero sí se dijo
Hijo del hombre. Y véalo, fíjese lo que implicaba las palabras que decía Jesús. Si lo quieren buscar y si no, confíen en lo que les leo. Mateo 8:20. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Está hablando de su humildad, de su condición igual a la del hombre, igual a la de nosotros. Dice Pablo en sus cartas, él no se aferró en ser igual a Dios para decir, ay no, allá el hombre que se las arregle. Yo antes digan que vine a morir. No, 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 él se humanizó en toda su proporción. Sintió hambre, sintió tristeza, lloró, sintió dolor cuando fue martirizado. Todas las condiciones del hombre, él las vivió. Y él no tenía dónde recostar su cabeza. Lucas 19:10, otra vez llamándose a sí mismo, dice en palabras propias de Jesús, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, en su condición de Salvador. Mateo 24:27, ahí no está hablando ya de su condición de hombre y en una condición humilde. Fíjense bien cómo dice, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida de él, Hijo del Hombre. Entonces no crean que nada más, ay, pobrecito, no, ningún pobrecito. Es el Rey de Reyes y vendrá y juzgará a las naciones, y es el mismo Hijo del Hombre. Es el único título con el que Jesús se autodenomina. ¿Se fija la importancia? ¿Por qué entonces Juan dice ahora, vi a uno semejante al Hijo del Hombre? Bueno, seguramente, al igual que ustedes y yo, ya les dije, ustedes hacen trampa porque ya han pasado 2000 años y porque no son nuevos en el Evangelio, y luego lo dijeron, ah, es Jesús. Pues sí, Juan no estaba tan seguro, por eso dice, vi a uno que se parecía al Hijo del Hombre. Ya no dice, como Daniel, un Hijo de Hombre. Ahora dice, el Hijo del Hombre. Creo que era Jesús, ha de estar diciendo Juan. Pero ¿por qué no lo identifica plenamente? ¿Y por qué no se atreve a decir, vi a Jesús, al Hijo del Hombre? No, porque ahora lo está viendo de una manera diferente. ¿Y de qué manera lo relaciona? Porque él sabía que había una promesa previa de que Jesús iba a estar en medio de su pueblo. ¿Se acuerda? Él mismo lo escribió en Juan 14:18. El mismo que está escribiendo Apocalipsis, escribió en Juan 14:18, cuando Jesús les dijo, no los dejaré huérfanos, sino que vendré a ustedes. Él sabía, a pesar de que Juan ya había visto en algunas proporciones la gloria de Jesús, lo vio cuando se transfiguró. ¿Se acuerda que ahí estaba presente? Lo vio cuando expiró. Ahí en la cruz, Juan estaba ahí, era el único de los discípulos que estaba ahí al pie de la cruz. Y vio lo que pasó en los fenómenos naturales, cómo tembló la tierra, cómo se oscureció, cómo se abrió la tierra, cómo salieron muertos de sus sepulcros. Él conocía a algo parcialmente la gloria de Jesús. Lo vio cuando ascendió al cielo y fue recibido en las nubes, y los ángeles vinieron y les dijeron, no se preocupen, así vendrá. Juan sabía que esto era una promesa que se va a hacer realidad. Pero hermanos, no lo había visto en esta condición. Es importante entonces que Juan nos lo está narrando de esa manera. Primero, que está en medio. Segundo, que esa voz de mando tiene autoridad. Tercero, que es para todas las iglesias, para todo el pueblo de Dios, para todo el remanente fiel, al que Jesús le prometió que no lo iba a dejar solo. Eso tiene mucho significado, hermanos. Y por eso no nos lo brincamos rápido, vámonos a Efesios, vámonos a la primera carta, no hay prisa. Es importante que sepamos, ese mismo mensaje que se le da a esas 7 iglesias, nos lo está dando a nosotros en este día, en pleno año 2024. Por muy comprometida que usted vea la situación, por mucho pecado que se vea alrededor, Dios no nos ha dejado solos. La iglesia sigue teniendo esa misma promesa y Dios está en medio de nosotros. El Cristo que fundó la iglesia está en medio de nosotros. Entonces, hermanos, es Cristo mismo, ese que vio Juan, el que está en medio de la iglesia. Y hermanos, ¿qué sigue? Bueno, no sé si vamos a alcanzar, pero me gustaría mejor quedarme con esta conclusión. Ya vimos
A ver, ponme el anterior tantito. Hasta aquí vimos, ¿verdad? Bueno, Hebreos 13:5. La próxima semana, hermanos, si Dios nos permite, si nos da la vida y podemos estar todavía una semana más aquí, vamos a estudiar la siguiente frase. Ya no alcanzo. Bueno, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Muy probablemente esa pequeña duda de Juan de no afirmar tajantemente que es Jesús se debe a que lo está viendo en este atavío. No es el que comúnmente conocía. Hermanos, acuérdense que Juan no fue nada más uno de los 12 discípulos cercanos, el círculo más íntimo de Jesús. Aún dentro de esos 12, él era de un círculo todavía más cercano, porque eran 3 discípulos que Jesús generalmente convivía con ellos: Pedro, Jacobo y Juan. Bueno, de esos 3, ninguno de los otros 2 se recostaba en su pecho, más que Juan. Entonces, fíjense, de 3 círculos concéntricos, Juan estaba en el centro. Y aún así, nunca había visto a su Señor en esta condición. Es la novedad. Ya sabía él mismo lo escribió, que no se iba a dejar solos. Les está quedando claro por medio de esta descripción que él está en medio de los 7 candeleros, que Jesús está en medio de su iglesia, pero todavía le falta descubrir algo más maravilloso y más poderoso que vamos a estudiar la semana que entra: su función sacerdotal. ¿Por qué no lo conocía? Porque estaba ataviado así, ¿sí? En la descripción que Juan hace, dice que llevaba un vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ese no se parece a la descripción que ya hizo un poquito antes, en el versículo 5, en Apocalipsis 1. Juan describe a Jesús con estas palabras. Permítanme tantito. Juan, Apocalipsis 1:5. Si alguien lo tiene, por favor, ayúdenme porque no lo encuentro por aquí. Acá está, ya lo hallé. Y de parte de Jesucristo, hablando de Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Fíjense, todas esas atribuciones y esas descripciones de Jesús son familiares para Juan. Por eso lo afirma con toda categoría, sin temor a equivocarse. El rey, el soberano de todos los reyes de la tierra. Pero esta descripción para él es nueva. ¿Por qué? Pues porque apenas está manifestándose esa función sacerdotal. La dejan entrever Pablo en sus cartas, Pedro en sus cartas, mismo Juan de manera muy velada, pero nadie como el autor de Hebreos. No sabemos quién fue el autor de Hebreos. No se confundan, y muchos dicen que fue Pablo, muchos dicen que fue Juan, muchos dicen que fue Apolos. No hay necesidad de saberlo con certeza. Lo que Dios quiso que supiéramos es que esa es su palabra y sus promesas para nosotros. En la carta a los Hebreos, hermanos, se hace una descripción incluso progresiva del rol de Jesús, superior a Moisés, superior a los ángeles. Y una cosa muy importante es esta que vamos a estudiar la semana próxima: su función sacerdotal. De tarea, yo les voy a pedir que lean. ¿Me pones la última, mija? Leer este pasaje, hermanos. Por favor, léanlo, porque de eso se va a tratar la semana que entra. Hebreos del 4:14 al 5:10. Yo que más quisiera que leyeran 4, 5, 6 y creo que hasta el 7 habla de la función sacerdotal de Cristo. Pero con que lean ese pedacito, ahorita les mando la diapositiva al grupo. Con que lean ese pedacito nos va a servir mucho de fundamento para lo que vamos a estudiar la semana próxima: la función sacerdotal de Jesús. Eso es de tarea, pero es lo que vamos a ir viendo. Ya vimos todo el preámbulo. Vamos a empezar a ver estos 7 puntitos. ¿Cuánto tiempo? No les garantizo y no les aseguro. Si esperemos y Dios nos permite, terminemos la función sacerdotal, el número 1, el próximo domingo, qué bueno. Y si nos falta tiempo, le seguimos. Por favor, no nada más lean Apocalipsis 1:13. Pues sí, ahí está descrita la función sacerdotal. Pero todo lo que implica que Cristo sea el sumo sacerdote, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Si ya no hay sacerdotes en la iglesia, a lo mejor estoy mal, ¿no? Vamos a ver.
Lo vamos a estudiar la próxima semana. Hoy nos quedamos con esta conclusión, mis hermanos. Ponme las conclusiones, por favor. Son dos, pero pudieran sacarse muchas más. Pero con que nos quedemos con esto en nuestros corazones, mis hermanos, es importante. No suficiente, nunca será suficiente, pero sí es importante que lo atesoremos. Primero, no debemos tener temor ni desánimo por desalentador que se vea el panorama, hermanos. Mucha gente, y se los digo de primera mano, anda muy triste, incluso cristianos. Hay un sentir, un desánimo generalizado entre el pueblo de Dios. Es entendible, como fue en su momento el panorama que Juan veía, una iglesia casi acabada. Nosotros lo vemos con los ojos humanos, no con los espirituales. Pidámosle a Dios que nos permita verlo con los ojos de la fe. Pero por muy mal que usted vea la situación, ay, el mundo, ay, las olimpiadas, ay, el gobierno, ay, el narcotráfico, por muy mal que usted vea, hermanos, este mensaje debe causarnos esperanza, consuelo. Juan vio al mismo Jesús en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Está en medio. Dice la Escritura que Él mora en la alabanza de su pueblo. Si usted vino a alabar a Dios, tenga plena conciencia y plena seguridad de que está el Señor en medio de nosotros. Ahí está morando Él, y no debemos pensar que nada más está en una función de supervisor o de vigilante o de capataz. Está en el centro, sintiendo lo que la iglesia siente, sabiendo y conociendo cuáles son sus verdaderas intenciones. Y en eso hay buenas noticias y malas noticias. Porque si la intención de la iglesia no es la que el Señor quiere, mucho cuidado, porque Él lo está conociendo de primera mano. ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es la intención de la iglesia en este momento? ¿Hacer la voluntad del Señor o hacer su propia voluntad? ¿Seguir enredada en sus negocios, en sus conflictos? ¿O servir al Señor que está vivo, que está activo, presente en medio de nosotros? No se les olvide esa palabra, en medio de nosotros, morando en la alabanza de su pueblo. Y la segunda conclusión, que la enseñanza de los 7 candeleros debe recordarnos estas 3 cosas. El alto valor que tiene la iglesia. ¿De qué estaban hechos los candeleros? ¿De oro? ¿Qué nos habla de esto? No solamente de un valor alto, que no hay, fíjense, tantos años, siglos han pasado y el oro sigue siendo el metal más valioso. Bueno, eso no ha cambiado, como no ha cambiado tampoco el valor que tiene la iglesia para el Señor. Pero el oro no nada más es valioso porque es caro. ¿Por qué es valioso el oro? ¿Por qué no cuesta lo mismo la esclava de oro que la esclava de imitación o de chapa? Por su pureza. Aparte de ser valiosa la iglesia, porque fue pagada un alto precio, al precio de la sangre de Jesús, es pura. Y los 7 candeleros estaban limpios. La iglesia debe estar limpia. Su pureza no están hechos de oro nomás porque no encontraron otra cosa. El Señor la quiere de oro porque la quiere pura. El oro que no es puro no sirve para ser comercializado. Entonces, hermanos, que nos recuerde, el hecho de que tenga un alto valor la iglesia es ese significado. Segundo, que estamos puestos en un candelero, no en una lámpara común y corriente. Estamos siendo llamados a hacer luz en medio de una generación caída. Y tercera, en esa posición nos quiere ver el Señor. No escondidos debajo de una mesa, en lo alto, alumbrando su luz, no la nuestra, su luz a todos los que vagan en oscuridad y en tinieblas. Hermanos, con esto terminamos el estudio de hoy. Les invito por favor a leer su pasaje de tarea y a estar presentes la próxima semana 10:30 puntuales. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, te damos las gracias por la claridad con que nos hablas. Tu palabra, Señor, es un león que solamente hay que dejarlo suelto. Él se defiende solo. Tu palabra hace su función y solamente está en nosotros entenderla y aplicarla. Gracias, Padre, porque has puesto en esta iglesia en el corazón real y sincero de buscar tu rostro, de buscar tu voluntad, de aprender. Sabemos cómo batallas con nosotros, Señor, que tenemos no solamente la cabeza, sino el corazón tan duro
pero aún así nos amas y nos sostienes y estás en medio de la alabanza de tu pueblo. Perdónanos lo que podemos corregir nosotros, pero que sea tu poder y tu Santo Espíritu el que nos corrija y nos encauce a ser verdaderamente tus hijos, tu iglesia. Colócanos, Señor, sobre ese candelero y que podamos brillar con tu luz a toda la generación perdida en la que estamos. En el nombre bendito de Cristo te lo rogamos. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos la semana próxima.